Y esto es lo que está pasando en las calles de Guayaquil y de las ciudades más importantes del Ecuador. Pero yo te diría que hubo una señal de alarma, una advertencia de que esto podía trasladarse a las calles, con lo que empezó a ocurrir sobre todo desde 2020 en las prisiones. Porque en las cárceles de Ecuador se está dando un fenómeno de matanzas muy similar al que estamos viendo ahora en las calles, pero que empezó un poco antes. El informe que presentó recientemente el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador consta de 591 muertes en cárceles entre el año justamente 2018 y 2022. Algo que se agravó entre 2020 y 2022 con 458 muertes, según esta información que dio el Comité Permanente por la Defensa de la Democracia. Estas muertes que parecen directamente vinculadas con una situación carcelaria calamitosa y con la presencia fuerte del crimen organizado. Y después estos datos del censo carcelario. Veamos rápidamente los datos que me parece interesantes para compartirlos, ¿no? Una población total de 31.321 personas, de los cuales 29.356 son hombres, 1.965 mujeres, la edad promedio es de 34 años. Bueno, vemos ahí las distintas rangos de edad. La gran mayoría son ecuatorianos, 90% y 10% de extranjeros. Bueno, sobre todo de esta crisis de derechos humanos y esta crisis general que se ve en las cárceles es de lo que queremos hablar con Fernando Bastiás Roballo, que es defensor justamente de derechos humanos en Ecuador. Fernando, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Cómo están? Mucho gusto, un saludo con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién dábamos algunos datos, ¿no?, de esta situación carcelaria que se está viviendo allí en Ecuador, pero me interesaría pedirle un análisis obviamente más completo, detallado. ¿Cómo describiría hoy el estado de la situación carcelaria en Ecuador? Sí, en primer lugar hay que reconocer que el Estado no tiene el control de los centros penitenciarios. Y como no tiene el control de los centros penitenciarios, tampoco tiene la posibilidad de rehabilitar o garantizar la vida de las personas privadas de libertad. Y esto se debe a que el crimen organizado ha tomado el control de todos los centros carcelarios de la ciudad de Guayaquil. Y resultado del enfrentamiento de bandas, ocurren lo que significan las masacres carcelarias, que inició con muertes individuales. Desde el año 2019 hemos venido recogiendo como que muertes aisladas, sospechosas, y desde el 2021 ya muertes más masivas, colectivas. Si bien es cierto, hasta la fecha ha disminuido el número de muertes masivas dentro de las prisiones, sin embargo continúan aún existiendo muertes aisladas de forma semanal y también de forma sospechosa, lo que aún demuestra que el Estado aún no tiene el control de las prisiones. Ahora, si usted tuviera que decir qué es lo que está fallando, me imagino que son varias cosas, pero ¿en qué puntualizaría? El primer problema de las cárceles es el enfoque de extrema seguridad que se ha venido brindando desde el Estado. Es decir, desde hace mucho tiempo no ha habido una intención de rehabilitar, sino más bien en aislar y excluir a la población penitenciaria y del resto de las personas. Y eso ha generado de que bandas de crimen organizado tomen el control. Y eso va sumado a la desinstitucionalización completa del gobierno, una reducción presupuestaria sumamente drástica, el incremento de la pobreza, la falta de enfoque de prevención. Entonces, todos estos factores que son diversos han ocasionado de que dentro de las cárceles solamente exista violencia y muerte. Y también, bueno, ha sido una oportunidad para que bandas criminales lo usen como centros de inteligencia, centros de acopio de drogas, pero también para el cometimiento de delitos como extorsiones hacia familiares de personas dentro de prisión o hacia el resto de personas dentro de la sociedad. Obviamente no es un problema solo de Ecuador, está claro, digo, Brasil tiene desde hace tiempo masacres carcelarias realmente brutales, lo hemos visto en Venezuela, en Colombia, incluso también en Argentina, que ha habido episodios terribles. Nadie parece tener la respuesta, parece,
porque en este momento ha aparecido un fenómeno muy particular, que es el de Nayib Bukele en El Salvador, que presenta un modelo de manejo del crimen y de las cárceles muy particular, donde hay una serie de arrestos masivos, donde se crean grandes centros penitenciarios, donde se plantea incluso con orgullo que casi no se les da comida, se les da lo mínimo indispensable, se los aísla, prácticamente no pueden ver la luz del sol. Y dice Bukele, bueno, esto ha dado resultado. Y la verdad es que mucha gente apoya ese modelo. ¿Qué ve usted de esa respuesta al fenómeno de la crisis carcelaria? Sí, primero mencionar que el modelo de Bukele es un modelo caduco que responde justamente a este enfoque punitivo que ya ha vivido el Ecuador. Las masacres carcelarias y el aumento de la criminalidad y la violencia es el futuro de El Salvador. En el 2014 el Ecuador sufrió una reformulación del sistema penitenciario, una modernización. Se incrementaron las penas, se crearon megacárceles, se aisló a la población penitenciaria y de las familias y eso comenzó a desarrollarse de forma progresiva. Y no se pensó mucho en la rehabilitación. Incrementó la población penitenciaria, entre otras cosas, y ahora tenemos una población penitenciaria que no está en las posibilidades de rehabilitarse porque no hay capacidades, un incremento de violencia extrema dentro y fuera de las prisiones, y ese va a ser el futuro de El Salvador. Porque una seguridad ciudadana tiene que ser integral para que pueda funcionar, ¿no? Primero lo que tenemos es un incremento excesivo de población penitenciaria dentro de El Salvador. ¿Qué va a hacer el presidente Nayib Bukele de aquí en 10 años o en 15 años? ¿Qué va a dejarle a otros gobiernos? Entonces, tiene que haber un enfoque de rehabilitación para personas que realmente cometan crímenes, indistintamente de cuál hayan cometido. Pero también hay muchos escenarios de vulneración al debido proceso. Realmente las personas que están dentro de prisión son aquellas que realmente cometieron delitos, ¿no? Y un ejemplo claro, y podemos hablar desde el caso de Ecuador, una gran cantidad de población penitenciaria se encuentra ahí dentro por posesión de drogas, ni siquiera venta, sino posesión, y tienen claros rasgos y características de drogadicción. Entonces la respuesta en cuanto al consumo de droga no puede ser la prisión, sino que tiene que ser un tema abordado desde la salud pública, entre otras cosas. Entonces, el futuro de El Salvador es peligroso porque la gestión penitenciaria no solo hace desde la rehabilitación, sino desde un enfoque de castigo punitivo. Y ya lo vivimos aquí en Ecuador, y el resultado son masacres carcelarias, violencia extrema, que no solamente se queda en las cuatro paredes de la cárcel, Claro. sino que se extrapola también a el resto de comunidades. Ahora, Fernando, usted plantea algo que está en las constituciones de todos nuestros países, algo con lo que es muy difícil no estar de acuerdo, que es que las cárceles deberían servir para rehabilitar a aquellos que cometen delito y que no pueden avenirse a las normas sociales. ¿No es una utopía? ¿No ha demostrado la historia, por lo menos en América Latina, que es una utopía pensar que las cárceles puedan algún día convertirse en centros de rehabilitación? Sí, en efecto, la crisis en los distintos países que está dentro de América Latina, las distintas crisis carcelarias que estamos viviendo, nos tienen que obligar a repensar las formas de gestión de conflicto que tenemos como estados. Vemos que la cárcel ya es un modelo caduco también, el modelo de castigo, el modelo de rehabilitación, encerrando a una persona en cuatro paredes, restringiendo de libertades y otros derechos, ya es un modelo caduco. Y estamos viendo de que no soluciona realmente el problema, que es la criminalidad, y que también funciona como un sistema de injusticia, porque la mayor cantidad de personas que se encuentran dentro de prisiones, porque son pobres, porque no tienen recursos, no alcanzaron a comprarle al fiscal o no alcanzaron a comprarle al juez, mientras que los que cometen crímenes y dejan millones y millones de dólares de perjuicio al Estado tienen la posibilidad de comprar al juez, comprar al fiscal o irse del país. Entonces, la cárcel actualmente es una maquinaria dirigida solamente hacia población de escasos recursos, racializada, inclusive también bajo una perspectiva de género hacia mujeres en condiciones también empobrecidas. Ahora, Fernando, Entonces, no tenemos mucho más tiempo, le quiero hacer una última pregunta en relación a esto que dice, y digo, más allá de los sesgos que tenga el sistema carcelario y penitenciario de Ecuador y de otros países, hay una realidad que también es innegable, que es que hay mucha gente que por diferentes motivos es
muy violenta y que comete crímenes aberrantes, brutales. ¿Qué se hace con esa gente si no es la cárcel? Por más que la cárcel no dé resultado para rehabilitar. Sí. Si bien es cierto, hay también un modelo de prevención de violencias y actualmente en toda América Latina hay una corriente, no solamente doctrinaria sobre cómo prevenir el cometimiento de violencias, inclusive dentro del mismo movimiento de mujeres que mantiene un enfoque abolicionista sobre cómo evitar la violencia desde la prevención. Es algo que es un reto que tienen que No, tomar está bien, pero también yo le estoy los preguntando países. qué se hace con el que ya cometió el delito. Prevención es para evitar que se cometa. Con el que ya ha cometido uno o varios delitos altamente violentos, con el que violó, con el que asesinó, con el que se dedica a matar gente. Que eso existe, no podemos negar lo que existe. ¿Qué se hace si no es la cárcel? Insisto en esa pregunta. Sí, en efecto, ahí tienen que haber modelos de sanción. La cárcel es la consecuencia del cometimiento de un delito, es una sanción. Pero si estamos diciendo que no funciona porque el femicida que ingresa a la cárcel sale más femicida, o el violador que ingresa a la cárcel sale más violador, entonces tengo que pensar otras formas también de sancionar esas conductas, ¿no? ¿Quién las tiene que tomar? Hay que comenzar a pensarlas como sociedad. Pero eso tampoco está funcionando porque actualmente el índice de femicidios, por lo menos acá en Ecuador y seguramente en otros países de América Latina, quedan aún en impunidad. Entonces, personas que deberían estar dentro de prisión pagando una condena por haber asesinado a una mujer, por haber violado a un menor, no se encuentran ahí dentro. Entonces, todos esos factores nos tienen que obligar a pensar, primero, una nueva forma de gestionar los conflictos como sociedad, inclusive para las personas que cometen graves delitos, ¿no? Y también pensar cómo yo fortalezco el modelo de prevención. Bien. Esas dos cosas son urgentes o si no va a haber un escenario igual al de Ecuador en toda América Latina, resultado de este enfoque punitivo que se está incrementando. Gracias, Fernando. A ustedes, muchas gracias.